como por ejemplo la geología, la sismología, la genética, la astronomía, etcétera, ¿no? Las dos primeras sesiones fueron dedicadas a eso. La tercera sesión fue dedicada al aporte del cristianismo a la solidaridad, a la caridad. Y hoy vamos a pasar a otro tema, que es lo que contribuyó el cristianismo, la Iglesia, al desarrollo de la escultura, de la pintura, de la música, del teatro y la literatura. Obviamente que si hay gente que no le gusta la literatura y la pintura y eso, bueno, como todos, pero en este ciclo nosotros vamos a ir repasando sistemáticamente todos los aportes, sea de nuestra simpatía o no sea de nuestra simpatía, porque buscamos aportar un conocimiento de todos los campos, ¿no? Un espectro amplio. Respecto al arte, la Iglesia hizo dos aportes fundamentales. Lo primero, ideas, y segundo, acciones. Algo de las ideas, vamos a decir, porque las ideas cristianas sobre el arte tienen que ver después con las acciones, pero luego vamos a ver cuáles han sido las acciones concretas en el campo del arte, de la música y del teatro. Y las ideas tienen que ver con algo muy esencial al cristianismo, que es representar visualmente al Dios hecho carne. Solo el cristianismo considera que Dios, el Supremo, el Todopoderoso, el Inmenso, tomó carne humana en alguien, y ese alguien fue Jesús de Nazaret. Eso es específico del cristianismo. A partir de Cristo hecho hombre, nosotros podemos representar la imagen de Dios. Dios es irrepresentable, pero nosotros podemos representar a ese Dios hecho hombre que fue Cristo. Y eso cambia completamente y nos diferencia respecto al judaísmo, que solamente cree en Dios supremo, todopoderoso, inmenso, o con el Islam, que cree que Dios es el todopoderoso, el omnipotente, etc. Dice San Juan Damasceno, uno de los santos padres de la Iglesia, dice: en otro tiempo Dios no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen, pero ahora, se refiere al tiempo cristiano, ahora que Cristo se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto contemplamos la gloria de Dios, que es Cristo. Eso cambia totalmente la necesidad del arte figurativo. Para el cristianismo, representar a Cristo es esencial para nuestra fe, porque nos ayuda a contemplar el Dios hecho carne. No es un asunto de conveniencia, no sé, podamos decir publicitaria, sino que es parte de la esencia de nuestra fe. En los primeros siglos de la Iglesia entran en conflicto dos tradiciones religiosas que se oponían a pintar o a esculpir imágenes. Primero, el judaísmo. El judaísmo consideraba que representar a Dios es idolatría, a pesar de que en el Antiguo Testamento hay algunas ocasiones, ahora van a aparecer, donde los judíos tenían imágenes, pero los judíos, si ustedes entran en una sinagoga, nunca van a ver imágenes, van a ver vegetaciones, flores, animales,
pero en general flores, vegetaciones, figuras geométricas, pero nunca imágenes. El judaísmo, por lo tanto, consideraba que representar a Dios es una idolatría, y el islamismo, que es una corriente que se inspira en gran parte en el judaísmo del Antiguo Testamento, que es siglo VI, es Mahoma, y también el islamismo hereda del judaísmo esa oposición a representar al Todopoderoso, Alá el Todopoderoso, el Omnipotente, el Misericordioso. Así que esas dos tradiciones entran en conflicto con la concepción cristiana, las ideas cristianas con respecto a las imágenes, ¿no? Como yo les decía, los judíos tenían algunas imágenes. Por ejemplo, este es el arca de Noé. Encima del arca de Noé, no, el arca de la alianza. Encima del arca de la alianza estaban los querubines, y forma parte en Éxodos, en Reyes y en el Levítico la descripción de cómo debía estar el arca. Los querubines eran los custodios, eran como ángeles que custodiaban el arca de la alianza. Y los judíos se inclinaban y veneraban el arca de la alianza, no como un ídolo, pero sí se inclinaban y veneraban a los querubines que estaban encima del arca de la alianza. Y también recordemos que Dios manda a Moisés hacer una serpiente. Ahí tienen una serpiente envuelta en un estandarte, ¿no? O acá son distintas imágenes artísticas a lo largo de los siglos, o acá también, o acá esto es la Capilla Sixtina, donde se muestra Moisés que cumple la orden de Dios de enredar una serpiente en un estandarte, porque decía: cada vez que en el desierto una serpiente mortal pica a un miembro del pueblo de Israel, entonces lo que debe hacer es mirar el estandarte y es curado. Después el Evangelio de San Juan utiliza este símbolo para decir que Cristo es el nuevo estandarte que será elevado sobre el mundo para curar universalmente al hombre de todo su muerte, su miseria, ¿verdad? Así que, pero de manera que los judíos tenían estas situaciones, estas imágenes. No es que no, pero salvo estas dos circunstancias, los querubines sobre el arca de la alianza, o la orden que le da Dios a Moisés a poner una serpiente de bronce sobre un estandarte, salvo eso, los judíos se oponían a representar a Dios, con cualquier tipo de imagen. Aquí tenemos el mapa de Turquía actual, ¿no? El Imperio Bizantino. Nosotros vamos en el mes de febrero, en la peregrinación, vamos a visitar estos lugares. Esto es Constantinopla, la sede del Concilio de Constantinopla, donde se genera buena parte del credo que nosotros recitamos cada domingo. Lo mismo, ahí queda Nicea, Iznik se llama actualmente la ciudad, Nicea, y Calcedonia, enfrente a Constantinopla, y Éfeso son los lugares de los cuatro lugares de los 8 primeros concilios ecuménicos, y en la Iglesia Católica los concilios ecuménicos son la suprema autoridad en la Iglesia, la suprema autoridad doctrinal de la Iglesia. No es el Papa en persona, la suprema autoridad en cuestión de fe y doctrinas es el Concilio Universal de Obispos, presidido por el Papa. Cuando el concilio es universal, se llama concilio ecuménico. Ecuménico quiere decir universal. Ecuménico, y esos 8 primeros concilios se realizan en estos lugares que acá les indico: Nicea, Calcedonia, Constantinopla y Éfeso, que nosotros vamos a recorrer cuando vayamos en febrero.
a los que van a la peregrinación. Ahí tienen la sede de la Basílica de Santa Sofía de Nicea, en Iznik. Aquí se celebra el segundo concilio ecuménico del año 789, que es el que aprueba las imágenes como objeto de veneración. Por eso es importante. Ven que lo que queda de la Basílica de Santa Sofía son ruinas, no hay ninguna belleza en eso, a diferencia de la Basílica de Santa Sofía de Estambul, que sí es todavía es una belleza extraordinaria, que por ahí se las voy a mostrar, pero la Basílica de Nicea del año 789 es una basílica pequeña que con el correr de los siglos fue destruida porque los islámicos, como invadieron el imperio bizantino, trataron de destruir la más que pudieron todo lo que era del cristianismo, y por supuesto que no respetaron esta basílica que se celebró el concilio de Nicea. Para la historia del arte, la decisión de este concilio fue de enorme importancia, de decisiva importancia. Esto es lo que dice el concilio de Nicea, el texto. Fíjense lo que dice. Estamos en el campo de las ideas. Después les voy a mostrar las realizaciones de esas ideas. Pero en principio, la decisión del concilio de Nicea del 789 fue: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en los cuadros, en las casas y en los caminos. Es decir, el concilio dice: hágase la representación figurativa de Cristo y de los santos, tanto de las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Esta decisión del concilio fue de decisiva importancia por la historia del arte, porque si la historia del arte hubiera dependido de los islámicos, no habríamos tenido representación ninguna figurativa. Si la historia del arte hubiera dependido de los judíos, tampoco tendríamos imágenes. Esta decisión del concilio dio el visto bueno como a esencia de la fe cristiana, como esencia, no como un interés publicitario. ¿Por qué es la esencia? Porque nosotros no creemos en un Dios espíritu, sino que un Dios que tuvo carne humana. Y por lo tanto, representar a Cristo bajo carne humana es representarlo en su misterio de la encarnación, ¿no? La representación del Señor en las imágenes según la forma de la carne es ante todo una réplica contra las herejías. Es decir, el concilio concibe que representar a Cristo figurativamente va contra las herejías que intentaban decir que Cristo en realidad no es Dios, que Dios no se hizo carne. Esas herejías que existían en esta época dentro del cristianismo, en gran parte por influencia islámica y judía. Entonces, contra las herejías que tienen la insensatez de opinar que no se hizo verdaderamente hombre. Por eso la decisión del concilio es esencial para garantizar a través del arte figurativa la esencia de la fe cristiana. La Iglesia reconoce, por lo tanto, la utilización de las imágenes como símbolos de Cristo y de los apóstoles. El que venera una imagen, venera a la persona representada en ella. Reconoce como legítimo representar a Jesús, que era invisible en su naturaleza. Y dice el concilio que se adora solo a Dios. Que los iconos, o sea, las imágenes, solo se veneran. Se veneran las imágenes, pero a Dios solo se adora, o a Cristo en la Eucaristía.
pero solo se adora a Dios. Las imágenes son objetos de veneración y el concilio distingue, por lo tanto, eso, ¿no? Acá tienen la Basílica de Santa Irene, que queda en el predio del Palacio de Topkapı de Estambul, y ahí se hace el segundo concilio de Constantinopla del año 892, que reafirma esto que dijo antes Nicea. Reafirma, ¿por qué? Porque después del concilio de Nicea del 789 sigue habiendo polémica, y el concilio de Constantinopla del 892 reafirma la doctrina de Nicea que antes citábamos, ¿no? Disponemos que de ahora en adelante se pinte en los iconos, en el lugar del antiguo Cordero, los rasgos humanos de Cristo nuestro Señor, que toma sobre sí los pecados del mundo. Así comprenderemos la profundidad del anonadamiento de la palabra de Dios y se nos recordará su vida en carne, ¿no? El Concilio de Constantinopla, en el Canon 82, reafirma, esta vez en Santa Irene, capital del Imperio Bizantino, y no en Nicea, que queda a unos 100 kilómetros de Estambul, la misma doctrina. Dice San Juan Damasceno, uno de los autores de los Santos Padres, ¿no? Vi el rostro humano de Dios, vi el rostro humano de Dios y mi alma se salvó. Los iconos para la espiritualidad bizantina tenían poder de transformar el corazón. El icono era como Jesucristo mismo hablándonos al corazón. Por eso dice, vi el rostro humano de Dios y mi alma se salvó. Y Gregorio de Niza dice, la contemplación del rostro del Hijo imprime en nuestro corazón el sello de la persona del Padre. Ver al Hijo encarnado nos hace ver o indirectamente a la persona del Padre. O Germán de Constantinopla dice, nos sentimos impulsados a representar lo que es propio de nuestra fe, que Cristo no se ha hecho hombre solo en apariencia, una herejía, solo en apariencia. El Concilio de Nicea manda hacer las imágenes para contradecir las herejías. No se ha hecho hombre solo en apariencia como una sombra, sino real y verdaderamente, ¿no? Aquí esta es el techo de una de las varias pequeñas iglesias excavadas en la roca que nosotros vamos a visitar cuando vayamos en febrero, que son las únicas iglesias en la historia de la humanidad que se conservan de este tiempo en el que dentro del cristianismo hubo toda una tendencia a destruir las imágenes. Y entonces, como hubo toda una tendencia de simpatía con el judaísmo y de simpatía con el islam, esa polémica o esa etapa que se llama iconoclástica, imagen, clástica es destrucción de los iconos, ese periodo iconoclástico fue, esa discusión fue zanjada con el concilio de Nicea que yo les hablé y el concilio de Constantinopla que les hablé, ¿no? Los dos concilios ecuménicos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar del concilio ecuménico Vaticano II, ¿no? Bueno, fíjense, el techo de esta iglesia tiene figuras geométricas, 1, 2, 3, que representan a los 4 evangelistas, y en el centro la cruz, que es Cristo, pero ninguna imagen, porque esta iglesia se hizo y se pintó en ese tiempo de iconoclastia, donde trataban de impedir la representación de Cristo o de los santos, ¿no? ¿Por qué se conserva esta iglesia? Porque en la Capadocia, durante siglos,
esas iglesias excavadas en la roca de la montaña, que la vamos a visitar, como les digo, en febrero de este año, se conservaron escondidas y fueron abandonadas, y los lugareños que no eran cristianos, bueno, las dejaron. Hay algunas que los niños intentaban tirar piedras a las imágenes, y hay algunas imágenes que quedaron dañadas porque los niños jugaban a la puntería a los ojos de las imágenes. Bueno, pero salvo eso, estas iglesias se conservan hasta que en el siglo XIX un francés famoso va descubriendo todas estas imágenes, y ahora la Capadocia, que es el centro de Turquía, es uno de los lugares turísticos más importantes, porque muestran ahí ellos llegó a estar habitado por 150.000 monjes. 150.000 monjes. Estas iglesias eran construidas como iglesias de los monjes, una comunidad de monjes. Bueno, es del periodo iconoclástico. Acá ven otra imagen del periodo iconoclástico. Ven acá la cruz, y aquí más dibujada esta cruz. Estas imágenes son del siglo VI, VII. Fíjense que los siglos que está esta imagen ahí, y representa, este es el diablo, lo representa como un monstruo, como una especie de cascarudo, que sé que es, está acorralado por la cruz. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el diablo no puede salir porque Cristo no le deja salida. Ese es el mensaje de estar el cascarudo entre medio de dos cruces. No tiene salida, no tiene escapatoria ante la cruz. Pero ven que ninguna imagen. Son iglesias que se conservan de ese periodo iconoclástico antes que el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla dijeran hágase las imágenes, y se acabó el tema de la sospecha de las imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios encarnado que es Cristo. Acá lo mismo, aparece los 4 evangelios, 2, 2, 2 y 2, y en el centro la cruz. Significa eso, los 4 evangelios en torno a Cristo el Salvador, pero no lo ponen como imagen, no es ninguna, ¿no? Al principio de la historia de la Iglesia, por lo tanto, la representación de Cristo fue una necesidad teológica, para contrarrestar las herejías que sostenían que Cristo no había asumido un cuerpo real e histórico. Y ahora, bueno, les voy a mostrar. Es tan enorme la cantidad de imágenes que se pueden mostrar que voy a pasar como muy rápidamente. De hecho, tengo muy buenos libros que les puedo mostrar después, para que ustedes lo contemplen. Tengo libros en imágenes extraordinarios. Pero acá en esta sesión, en esta clase, simplemente voy a pasar un poco así rápidamente acá ven que el pórtico de esta iglesia está llena de imágenes, ¿no? No habría progresado el arte y la pintura de no ser por esa decisión del Concilio de Nicea, porque a partir del Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla, las imágenes pasan a ser algo esencial a la fe, y por lo tanto la iglesia se convierte en el principal mecenas de los artistas que representaban a Cristo, a su Madre María, a los santos ángeles y a los santos y justos, como decía la decisión del concilio. La escultura occidental le debe a la Iglesia el hecho de haber venerado las imágenes humanas como símbolo de un Dios encarnado. Son distintos pórticos. La escultura en Occidente continúa la tradición griega de forma ininterrumpida, rechazando el miedo de los judíos y de los maometanos para representar a Dios con imágenes, porque la Iglesia católica latina y ortodoxa, tanto la Iglesia ortodoxa griega, cuando nosotros vayamos a Constantinopla, vamos a visitar la sede del patriarcado ortodoxo, que es como el Vaticano, pero en Estambul. Vamos a visitar la sede del Fanal, que es la sede del patriarcado ortodoxo. Pero a las dos
Las dos grandes corrientes del cristianismo, salvo los protestantes con Lutero en el siglo XVI, las dos grandes patas del cristianismo, el cristianismo latino y el cristianismo oriental, siguen la decisión de Nicea y Constantinopla, que toda imagen es el recuerdo del Dios encarnado en Jesucristo. Podríamos decir que todas estas imágenes, que ahora no se ven en detalle, claro, son como las catequesis esculpidas en piedra, ¿no? Muchos de los cristianos de esta época, muchos eran analfabetos, no sabían leer. ¿Cómo podían entender los misterios de la fe? Viendo. Y por lo tanto, ahí sí las imágenes ocupan una funcionalidad catequética, una funcionalidad publicitaria, ¿verdad? Pero son antes que eso. Son antes que eso la esencia de la fe. Acá tienen el ángel sonriendo porque le está anunciando a Zacarías que van a ser San Juan Bautista. La escultura medieval es una escultura extraordinaria, que no le tiene nada que envidiar a la cultura griega. Nosotros cuando vayamos a Turquía vamos a visitar 3 grandes ciudades griegas maravillosas, que son Éfeso, Hierápolis y también Derbe, si Dios quiere. Bueno, esas 3 ciudades griegas nos van a mostrar esculturas extraordinarias, pero la escultura medieval no tiene nada que envidiar. Fíjense, los pliegues de los mantos, eso es piedra, no es yeso, es piedra. Acá de nuevo este ángel es el ángel de la Anunciación, es el que le dice a María que van a ser su hijo, y por eso está sonriendo también, ¿no? Y al costado de él está la Virgen, que acá no la puse, sino que puse a Jesucristo, ¿no? Las esculturas permitían al hombre ubicarse ante los grandes interrogantes de la existencia, por ejemplo el juicio final. En todas las iglesias y catedrales del medioevo había una puerta que era la puerta del juicio. Después vamos a ver qué importancia tiene las puertas del juicio en la historia del derecho. Pero ese tema será objeto de otra de nuestras sesiones, el aporte del cristianismo al derecho. Y tiene que ver con las puertas del juicio, donde Jesús es el juez de vivos y muertos, como decimos en el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Aquí, como les decíamos, el pueblo cristiano aprendía los misterios de la fe mirando las imágenes, ¿no? Todas son en piedra. Acá ven el ángel, en el juicio final, por un lado, el ángel pesando a las almas y viendo si son almas que pertenecen al diablo. Acá está el diablo esperando a sus almas, o si son almas para la vida, bienaventuranza, y entonces pasan para el otro lado. Obviamente que esto es de una gran plasticidad catequética. Todo el mundo entendía que al final de la vida se va a producir el juicio final y nuestra existencia está entre 2 alternativas: o pasar a la condena eterna o a la vida eterna. Lo mismo, acá aparece la olla. Ven que es una olla con fuego. Estas son las llamas del fuego. La olla representando al infierno como una especie de caldera eterna, ¿no? Son imágenes metafóricas, pero imágenes de una gran capacidad de impresionar a la mente y a los corazones. La escultura estaba al servicio de la comprensión de la fe. Lo mismo acá ven las llamas, y acá un alma condenada que estaba en esa olla hirviendo, ¿no? Esta imagen no requiere ni saber leer ni escribir.
El Cristo al estilo románico. Hay dos periodos en la historia del arte, el periodo románico, donde se subrayan los atributos divinos de Cristo y de la Virgen, bueno, de la Virgen en el sentido que es Madre de Dios, pero sobre todo de Cristo, del periodo gótico que empieza del siglo XII para adelante, porque el periodo gótico muestra más la sensibilidad humana de los personajes religiosos, Cristo, la Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, ven un Cristo está crucificado, pero que este Cristo no está sufriendo, porque es el Señor. Es el Señor, es un Cristo que está, en realidad está como flotando sobre la cruz, pero no está crucificado, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere señalar la majestad de Cristo, ¿no? Es el soberano. Mientras que en el estilo gótico aquí aparece un Cristo colgando, ¿no? Son las dos sensibilidades artísticas. Acá ven una madre María del periodo románico y una madre del periodo gótico. El periodo gótico muestra a la madre María como madre atendiendo a su hijo, mientras que acá María es la madre que sostiene al Hijo que es Señor del universo. Por eso el brazo de Cristo, el brazo de Cristo es el brazo de un adulto, porque lo que pretende el artista es decir que la madre es la madre de Dios que está en su regazo, ¿eh? Ese niño no es cualquier niño, es el niño Dios, ¿no? Que está bendiciendo al mundo a través de su brazo, ese brazo gigantesco. Estos son la diferencia principal entre el arte románico hasta el siglo XII, desde el siglo VII, VIII en adelante hasta el siglo XII, y del estilo gótico. Después vamos a ver el estilo gótico en arquitectura. Acá estamos viendo el estilo gótico en escultura. Ven que la escultura románica aparece el niño majestático, bendiciendo, hierático, duro. En cambio, el estilo gótico presenta a la madre con esa vestimenta llena de pliegues. Algunos autores anticlericales han dicho que la Edad Media era una edad oscura, ¿eh? Bueno, una edad oscura que producía estas maravillas en escultura. Después vamos a ver las maravillas en arquitectura, ¿no? Los personajes empiezan a abandonar la rigidez con la escultura gótica, adquieren mayor movimiento, expresividad, mayor interés por plasmar la realidad humana. Es la diferencia entre dos estilos de arte. Bueno, quizás paso de largo. Este es un Cristo gótico. Ven que acá se pone en evidencia los efectos vivenciales. Este Cristo está lleno de llagas por todos lados, ¿eh? Es un Cristo realmente sufriendo. El estilo románico no lo representaría a Cristo sufriendo, porque Cristo lo pone como Señor. En lugar de estar crucificado, lo pone como triunfante en la cruz, ¿no? Bueno, paso de largo. Acá ven la piedad de nuevo, un Cristo llagado, con una imagen, la Virgen con cara de triste, y no es la madre del Señor del universo, sino es la madre de un hijo muerto injustamente, ¿no? Es la sensibilidad diferente. La corona del rey del tipo románico se sustituye por la corona de espinas. Los Cristos románicos siempre se lo representaban con una corona de rey, porque era el soberano. Los Cristos góticos lo ponen como una corona de espinas, como fue en la realidad, ¿no? Poniendo en evidencia el aspecto humano sufriente. Ahí ven.
es el típico del Cristo románico, un Señor, el Dios Jesucristo como Señor, Maestro, Doctor, mientras que los Cristos románicos, góticos son más sufrientes, etc., ¿no? Son escenas de catedrales europeas que no importa saber cuáles son en concreto, pero bueno, la dormición de María, paso de largo. Acá ven que esta imagen las mostré en detalle. Acá es el ángel anunciando a María que va a tener un niño, y acá es María visitando a su prima Santa Isabel. Ahí la portada de la iglesia de Reims, aquí la dormición de María, que es el nombre antiguo que se daba a la Asunción de María. Nosotros llamamos la Asunción de María. La iglesia desde los primeros tiempos venera que María se durmió, no murió. Por eso fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Es el misterio de la Asunción. Acá la Virgen Blanca de la Catedral de León, la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, típicas imágenes góticas de la Catedral de Reims, del Bautisterio de Pisa, en mármol blanco, Chartres, son grandes catedrales europeas, todos esculpidos en piedra. No piensen que esto es yeso, que es fácil de... Pero es fíjense los pliegues, esculpir todo esto en piedra implica una gran pericia de los escultores medievales, ¿no? Que no le tienen nada que envidiar a la cultura de la escultura griega. La portada de Chartres. Chartres es una de las catedrales que dio origen a una de las primeras universidades. Cuando dimos el tema del inicio de la ciencia, yo les dije que la iglesia fue fundadora de las universidades. Bueno, Chartres fue una de las primeras universidades que existieron. Chartres de nuevo, Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo. Después, más adelante voy a mostrarles la imagen de Nuestra Señora de Estrasburgo, que tiene mucho que ver con la Unión Europea. La Catedral de Burgos, con los 4 evangelistas. Distintas imágenes, esculturas en piedras. Esto es escultura en madera, retablos, paredes mucho más grandes que la de nuestro templo, pero todas esculpidas, digamos, con imágenes en madera. Acá no se ve el detalle, pero son todas imágenes esculpidas en madera, ¿no? Este es el caso de la Catedral de Sevilla. La Cartuja de Miraflores ya es el periodo gótico florígeno, que ya es como un gótico tardío, porque empiezan como a ser muy recargado. Pero todo esto es madera, esculpido en madera. Por eso la conservación de esto es tan caro, porque la madera se apolilla y todo eso, y las termitas y todo eso, ¿no? Los coros, fíjense este coro. El coro era donde los canónicos se juntaban, cada uno en su asiento, y detrás en el respaldo es una escultura diferente, toda en madera, y arriba también se sentaban. Se llama coro porque rezaban las vísperas, lo que nosotros hacemos acá en la iglesia. Bueno, cada catedral tenía su equipo de canónigos muy grande, y bueno, se reunían en la catedral, en el coro, para rezar, y el pueblo oía el cántico y el rezo desde fuera, ¿no? Pero no entraba esta parte que es el coro. Es reservado solamente para los canónigos o para los monjes si se trataba de un monasterio. Este es un bautisterio, un púlpito no sé dónde es esto.
Bueno, no importa. Incluso detalles como las gárgolas. Las gárgolas son los lugares donde se desagua el agua de los techos, ¿eh? Esos desagües eran utilizados para hacer estas esculturas que generalmente son de monstruos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las gárgolas, la Catedral de Notre Dame es famosa por las gárgolas, porque aún esos detalles eran llenos, y esas gárgolas es difícil de ver desde abajo. Nosotros ahora tenemos podemos verlas por largavistas, pero en aquella época esas gárgolas quedaban como allá lejísimo, y sin embargo los artistas seguían haciéndola porque sabían que Dios miraba la obra del artista. Y por lo tanto se hacía arte para Dios, como una ofrenda del artista para Dios. No era solo para el pueblo. Otra gárgola. Ya más recientemente, acá tenemos la maravilla de Miguel Ángel, muy conocida, la Piedad. Hay distintos detalles de la Piedad, no voy a detenerme en la contemplación de esta imagen, de esta escultura maravillosa, que hace unos años atrás un loco le golpeó en la nariz, y por eso ahora uno la tiene que ver de una distancia de acá hasta allá, o sea, porque y si uno llega a acercarse saltan las alarmas. Bernini, otro de los grandes, ¿no? Modernamente, esa gran discusión que fue resuelta por el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla en el 789 y 892, fue reflotada por Lutero. Lutero vuelve para atrás, y empieza de nuevo a destruirse las imágenes entre julio y diciembre de 1521. Von Cannstatt y Zwilling, seguidores directos de Lutero, desatan una furia vandálica contra todas las imágenes y esculturas de las iglesias en Alemania, ¿no? Una furia vandálica. Esto se extendió a todos los lugares donde empezó a implantarse el protestantismo. Furia vandálica contra obras de artes maravillosas, prohibición total para las iglesias protestantes de tener imágenes. Acá ven uno de los artistas que representa a los hugonotes destruyendo imágenes en las catedrales, ¿no? En Francia destruyeron 27 catedrales, dañaron gran parte de la escultura medieval y prácticamente toda la pintura en esas 27 catedrales por esta furia vandálica iconoclástica reimplantada por Lutero en la historia del cristianismo. Acá tenemos, solo en Bélgica occidental se saquearon 400 iglesias en 1566. Se saqueaban para destruir las imágenes. Esta es la Catedral de Amberes, un pintor que representa lo que sucedió en esa catedral de Bélgica. Por orden del Parlamento británico, aquí de nuevo el poder político al servicio, ¿no? El poder político manda, acá es textual, las imágenes en piedra, madera, alabastro, barro, talladas, esculpidas o pintadas, sean desfiguradas y destruidas. Esa es la orden del Parlamento británico. Destruir las imágenes. Todos los crucifijos, imágenes y cuadros de las personas de la Trinidad, de la Virgen María, así como todas las imágenes y cuadros de santos, serán retiradas y destruidas por la autoridad. Esa es la decisión del Parlamento británico en 1643. Y este es un libro que se llama Tratado contra la pintura y la intintación de hombres y mujeres en Londres de 1616. Precisamente eso. Se calcula que los protestantes destruyeron el 90% de las obras de arte británico cuando se implanta el calvinismo, el anglicanismo en Gran Bretaña, ¿no? Y así
con eso también como anularon los monasterios benedictinos, trapenses, etcétera, etcétera, que quedaron en ruinas, porque no podía haber, hubo una prohibición, todos los sacerdotes tenían que casarse. Y por lo tanto, como tenían que casarse, claro, los monjes abandonaron los monasterios y los monasterios quedaron ahí abandonados. Y por eso hay muchas ruinas de esa época de Alfonso, del rey británico. Ahora no me sale el nombre, bueno, el que se separa de la Iglesia de Roma. Enrique VIII, gracias. Acá ven la Piedad pintada por Achugarri. Este es un pintor uruguayo, Achugarri. Y esto lo pueden visitar, esta imagen que la trajo hace cuestión de 4 años al Museo de Manantiales en Punta del Este. En la historia de Achugarri en realidad empieza su historia artística en gran parte porque un párroco del pueblo de Como, creo que fue, lo descubre y empieza a pedirle obras a Achugarri, y al pedirle obras empieza a ser conocido, y por eso Achugarri tiene gran veneración por este sacerdote que todavía vive, y 2x3 lo invita a venir a Punta del Este, y él viene y lo pasa un mes, 2 meses con Achugarri y se vuelve de nuevo, ¿no? Bien. Esta piedad en concreto fue pedida por este sacerdote. La contribución de la Iglesia a la pintura, bueno, lo mismo, se podría decir lo mismo que la escultura, ¿no? Estos son esculturas románicas en Barcelona. El Pantocrátor, por ser románica, representa a Cristo Señor del universo. Pantocrátor, Señor de todo, Señor de todo. Paso muy rápidamente, el Giotto. Los grandes pintores fueron todos pintores muy cristianos, el Giotto. La historia del arte le debe a la Iglesia el haber sido mecenas de todos estos grandes pintores. Retablos. Fue la primera obra que se utiliza el óleo. Esta es